Eso es bien. Bien, vamos a darle lectura, como todos los domingos, al pasaje bíblico que pues Dios nos ha puesto para este día. Es Lucas 4, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Sí, no se ve bien. Lucas 4, sí, se ve mejor pastor. Sí. Versículos del 1 al 13. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a iniciar. Es el versículo sobre la tentación de Jesús. Recordemos que Jesús fue tentado, ¿verdad? Y así que esto nos relata ese pasaje. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta es la gloriosa palabra del Señor. Bien, hermanos, es una palabra hoy, digamos, apropiada, creo yo, para este domingo. La iglesia tradicional celebra lo que se llama el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sin embargo, pienso, pues, no obstante, obviamente no es el mensaje principal, es una reflexión. No se puede hablar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que la tradición cristiana celebra, pues, en esta época, sin hablar primero de cómo inició ese ministerio, porque la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos, donde lo recibieron como un rey. Hosana, Hosana al hijo de David. Así clamaban todos: Hosana al hijo de David. Venía en un burro, demostrando su humildad, que no era el rey que venía en un carruaje de oro con caballos alados, sino que venía en un burrito. Pero antes de hablar de eso, una iglesia debe recordar cómo empezó ese ministerio, porque esta es la semana de la pasión de Cristo. Pero antes de someterse a esa pasión hubo un ministerio que empezó precisamente aquí, de esta forma. Esto sucede, ¿se recuerdan cuando Jesús fue al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista? Evidentemente, pues Jesús cumplió, como obediente que era, con el mandato, porque Él en nada se comportó como Dios frente a la calidad de hombre que tenía. Como dice Pablo, Él se despojó de su condición de Dios, asemejándose a nosotros, los hombres, y asumiendo la calidad de hombre, vivió su ministerio, pero sin pecado. Entonces, después de recibir el bautismo, aquí suceden, digamos, dos momentos. Un momento de revelación, que es cuando es bautizado en el río Jordán, que Dios habla con voz audible, y los que estaban ahí escucharon: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entonces Dios aprobó a través de ese bautismo en agua que empezaba el ministerio de Jesús y envió al Espíritu Santo. Entonces, enviándole al Espíritu Santo, ¿qué hizo Jesús después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? No se fue a hacer milagros inmediatamente. Que se retiró
como dice la hermanita Susana, a orar. Se retiró 40 días con sus 40 noches. O sea, se fue a preparar. Ya había recibido el Espíritu Santo, pero se fue a preparar para tener el poder, la unción del Espíritu en ese cuerpo que era un cuerpo humano. Porque Jesús fue en todo Dios y en todo hombre. Fue verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, por esa naturaleza humana, no pecaminosa, pero sí humana, en la carne, Jesús tenía que tener una fuerza que precisamente fuera sobrenatural, que habitara en él permanentemente. ¿Y qué fue a hacer Jesús entonces? No se conformó con que era el Hijo de Dios, no se conformó con que ya había recibido el Espíritu Santo, y ya estaba hecho con eso. Y entonces empezar a hacer los milagros, empezar a predicar. No, él se fue, se apartó, se aisló, se retiró al monte, se fue al desierto, 40 días, ayunó. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Precisamente las tentaciones que sufrió Jesús de parte del diablo. Con esto Jesús nos trataba de mandar un mensaje, que él, siendo Dios, tuvo que apartarse. Claro, él tenía, por supuesto, siendo Dios, siendo hijo de Dios, una capacidad sobrenatural para poder soportar 40 días ayunando. ¿Quién puede soportarlo? Aunque hay hombres de Dios que ya lo han hecho. Obviamente por la fuerza que Dios les ha dado. Porque esto no es del hombre que yo diga, voy a hacerlo. Si yo he querido hacerlo un día y en la noche ya estoy con dolor de cabeza, 24 horas. O sea, la carne sola no puede, es imposible. Pero entonces con esto Jesús nos dice, para que ustedes, porque se acuerdan que Jesús nos dijo que cuando venga el Espíritu Santo, las obras que él hizo haremos y aún mayores. Para que todo eso se cumpla, cuando dijo también la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en el Señor. Sacarán demonios, sanarán enfermos, hablarán en lenguas, pero eso no pasa solo por recibir el Espíritu Santo. Para eso tenemos que imitar a Jesús haciendo lo que Jesús hacía, porque para hacer lo que Jesús hacía, tenemos que hacer todo lo que Jesús hacía. Porque qué bonito, yo le he dicho a la pastora, yo quisiera tener el don de sanidad, de milagros. Tal vez de profecía no, pero sí, como yo necesito un milagro, quiero el don de milagros. Pero, ¿qué necesito para eso? Para hacer lo que Jesús hacía, tengo que hacer todo lo que Jesús hacía. Eso incluye apartarme, retirarme, orar, pasar en oración lo más posible, dadas nuestras circunstancias personales, ¿verdad? Jesús era su ministerio. Y estos grandes, como les dicen, generales de la fe, o estos grandes ungidos de Dios, pueden hacerlo también porque pasan en ese ministerio. Tiempo completo. Nosotros como humanos, comunes y corrientes, pues tenemos nuestras ocupaciones y tenemos que dentro de eso dedicarle el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se pueda activar, porque lo recibimos cuando confesamos nuestra fe en Jesucristo. Cuando somos bautizados, cumplimos el mandato de morir con Cristo. O sea, somos enterrados cuando bajamos al agua y salimos nuevos cuando salimos del agua, nuevas criaturas. Pero para hacer las cosas que Jesús hacía, yo digo, que cómo quisiera yo poder tener ese don, pero no se va. Como cuando yo le contaba a la pastora que mi suegra estaba en un mal momento, yo les dije, déjenme que yo voy a orar por ella. Yo tengo que subir a orar por ella. Y tenía yo un convencimiento de que si yo le decía, y se lo dije, Ruth, en el nombre de Jesús te ordeno, levántate. Pero no se levantó. ¿Verdad? No se levantó. Claro, podríamos decir, ya la voluntad del Señor era que pues tenía que llevársela. Pero también podríamos decir que yo no estaba preparado para eso. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas que hacía Jesús, pero sin tener la vida que tenía Jesús, sin hacer las cosas que había hecho Jesús, sin oración constante, permanente, profunda, sin encerrarme en mi cuarto, en mi closet, en el baño, donde sea, en el lugar, en su lugar secreto, sin encerrarme a orar, porque orar no es ponerse a rezar como hacen los católicos, orar es hablar con Dios. Los católicos rezan, si es posible, 100 Ave Marías, 100 rosarios en el día. Eso es un rezo. Pero eso no es orar. Y pueden rezar, el Padre les dice, de penitencia va a rezar 100 Padres Nuestros. ¿Qué penitencia puede ser esa? Cansarse la lengua de tanto rezar.
Orar es hablar con Dios. Simplemente, como hablamos unos con otros, nos contamos con el amigo, mira, me pasa esto, ¿qué pensás? ¿Qué decís? Tengo este problema. Eso es orar. Entonces tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque así como fue tentado Jesús en 3 aspectos, fue tentado en el aspecto físico, hambre, necesidad. Después dice, tuvo hambre. Claro, era hombre también. Entonces Jesús sintió hambre. Así también nosotros tenemos las tentaciones no solo de comer, porque la tentación del pan simboliza también no solo la comida, sino todas las situaciones o necesidades de la vida. Ya se llame necesidades físicas, por enfermedades, necesidades económicas, por escasez, etcétera. Cualquier tipo de problema que se nos presente es una situación que simboliza ese pan. ¿Y qué le dijo Jesús al diablo cuando lo tentó? ¿Qué le dijo? Le contestó con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Sí, tenemos hambre, sí, tenemos necesidades, tenemos escasez, tenemos problemas de finanzas, tenemos problemas de salud, tenemos problemas familiares, tenemos problemas legales, etcétera. Pero ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ayunar y leer su palabra, porque en la palabra de Dios es el pan que nosotros necesitamos. No el pan solo para comer, sino que el pan verdadero es la palabra de Dios. Entonces ese pan nos va a ayudar a darnos la fortaleza, o sea, a saciarnos para que esa necesidad pueda ser suplida. La otra tentación, si me adoras, te voy a dar poder y gloria, los reinos. Eso simboliza lo que nos pasa también a nosotros los humanos. ¿Qué buscamos? Reconocimiento, dinero, poder, fama, éxito, resultados, que nos vaya bien en la vida. Incluso en las iglesias, ser reconocidos, ser el que mejor habla, ser el ungido, que digan este es el ungido, que digan este qué bonito predica, si predica el otro mejor no voy, yo con este quiero, porque este predica bien. Entonces, ¿qué pasa? Todos buscamos especie de reconocimiento, buscamos los bienes de este mundo. Pero entonces lo que nos ofrece el Señor es la gloria de Dios. No busquemos entonces la gloria de este mundo, los poderes de este mundo, porque ¿quién es el que, como el mismo diablo lo dijo, el enemigo? Esto me ha sido dado, esto es mío. El mundo es del diablo. Es decir, todo lo que está en este mundo, ¿quién lo gobierna? El enemigo. Sí, lo que gobierna el espíritu es nuestra alma. Sí, Dios lo que ha venido es a darnos vida y vida en abundancia, no a darnos riquezas. Esas vienen por añadidura. En cambio, el diablo le estaba diciendo a Jesús, adórame y este imperio romano va a ser tuyo. Ya no van a estar sometidos los judíos, va a ser tuyo. Entonces le contesta a Jesús, le dice, y le contesta con la palabra. Responde con Deuteronomio, ya le voy a decir. Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, nosotros tenemos que apartarnos de esos ídolos de este mundo. ¿Y cuáles son? Todo lo material puede convertirse en nuestro ídolo porque nos puede llegar a apartar de Dios. Así que lo principal debe ser buscar a Dios. Y la tercera tentación es una tentación que fue espiritual, digamos, religiosa. Lo lleva al monte, al templo, en la parte alta, y le dice, tírate, vete para abajo. ¿Qué le dijo? Fíjense bien el diablo. El diablo sabe de memoria la Biblia. Mejor él y no nosotros. Con el Salmo 91 le dijo, y enviará ángeles para que tú no caigas. Porque el Salmo 91 habla de que nos cubrirá con ángeles para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Lo estaba tentando en el espíritu. Lo estaba tentando en el espíritu. ¿Para qué? Para que entonces el Señor hiciera en ese momento un acto portentoso, milagroso, teatral. Y Dios no vino a hacer teatro. Ni nos pide a nosotros que hagamos teatro. Así es. Y que vengamos aquí a darnos incluso que seamos arrogantes. Porque, ojo con esto, el mensaje es, en las iglesias, no busquen la preeminencia, la vanagloria personal, que digan los demás, yo quiero que me ore la pastora porque solo ella tiene el don de Dios.
No, si lo tenemos todos estamos llamados a tenerlo. O que diga la pastora de repente, vaya, si no vienen al ayuno, el Señor los va a castigar. O sea, ya está haciendo un juicio, es decir, ahí estaría llenándose de prepotencia espiritual, considerando que está juzgando a los demás por su fortaleza espiritual o por su unción espiritual. Entonces esto es un llamado para que nosotros, incluso en las iglesias, no pretendamos ser más que los demás. No pretendamos incluso valernos de los dones y por esos dones sentirnos que merecemos más, que merecemos aplausos, que merecemos que nos traten con cierto respeto mayor. Si nosotros como Jesús venimos a servir, no a ser servidos. Y Jesús no tenía, como dijo, dónde apoyar su cabeza. Así es. Así que básicamente esto, pues en conclusión, lo que hace es presentarnos a un Jesús que fue tan humano como nosotros. Así es. Tan humano como nosotros, que sufrió las tentaciones que también nosotros sufrimos. ¿Y por qué las vivió Él? Porque solo si Jesús sabía qué era ser tentado, nos podía demostrar a nosotros que también podemos ser capaces de vencer esas tentaciones. Y por eso Él las vivió para entendernos. Cuando pasamos por tentación, cuando pasamos por prueba, Jesús pasó por esas pruebas. Jesús fue probado, con estas tentaciones Jesús fue probado, pero superó las pruebas. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, ¿no? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a superar nosotros las pruebas que tengamos? Si estamos llenos del Espíritu Santo. Y esto no es gratis, no cae del cielo. Esto hay que construirlo. ¿Cómo? Apartándonos a ese lugar secreto, a nuestro propio lugar sagrado, a ese lugar de comunicación con Dios, orando. No es la cantidad, muchas veces es tal vez la calidad. Es decir, Señor, aquí estoy, humillarnos. Aquí estoy con mi corazón, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados, Señor, y hablar con Él. Pueden ser 15 minutos, pero ojo con esto. Sí es cierto que no es el tiempo, es la calidad. Pero entre más tiempo pasemos con Jesús, más vamos a recibir respuesta de Él. Es como con un amigo, entre usted más habla con su amigo, Él le llama también de regreso. Y puede que pasen hablando todos los días. Así como hay quienes le llaman a su mamá todos los días. Yo, en lo personal, yo admiraba a Fátima, que todos los días hablaba con su mamá. Yo decía, y yo no sé de qué tanto hablan todos los días. ¿De qué podían hablar todos los días? Dígame, pastora. Siempre había algo nuevo que hablar todos los días. Yo no lo sé, no lo vivo, no sé qué es eso, no lo entiendo. De esa misma manera tenemos que hablar con Jesús todos los días, con el Señor. Y de esa forma, como Él fue tentado y superó las pruebas, vamos a ser también nosotros victoriosos. Y finalmente, perdón que si me extendí, es que este capítulo era largo y lo he tratado de resumir lo más posible. Al final, dice, y después que fue tentado, el diablo se apartó de él y lo dejó por un tiempo. ¿Qué significa que lo dejó por un tiempo? Que ya no fue tentado. ¿Cómo no? Volvió a ser tentado. Así como somos tentados nosotros todos los días. ¿Y dónde volvió a ser tentado? Al menos lo que sabemos por la Biblia. En el Getsemaní. Cuando se le apareció el diablo. Y le entró semejante duda al Señor en su condición de hombre. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Tuvo tanto miedo Jesús que sudó sangre. Y los científicos han dicho que sí, es posible sudar sangre. Cuando el nivel de angustia, de terror, es tanto que se rompen los glóbulos, se rompen las glándulas, sudoríparas, y en vez de generar sudor, generan sangre. O sea, ¿se puede imaginar el nivel de angustia? Todos nos hemos sentido angustiados alguna vez, pero Jesús sufrió el nivel de angustia inimaginable. ¿Para qué? Para que los que sentimos angustia vayamos a Él. Y el que sudó sangre entiende qué es nuestra angustia. Porque nosotros solo sudamos sudor, pero Él sudó sangre. Y entonces si Él sudó sangre, mi angustia no es nada comparada con la angustia del Señor. Y si Él venció, nosotros vamos a vencer. Porque ya Él venció a este mundo y a las pruebas y las tentaciones de este mundo. Así que, hermanos, vamos a ser tentados, sí, todos los días posiblemente, pero si estamos agarrados de Jesús a través del Espíritu Santo, vamos a pecar, porque hay quienes aquí, por ejemplo, creerán que porque yo tengo este micrófono y estoy en este lugar santo, soy santo. No, sí, porque soy pecador, estoy aquí, buscando
cada día ser menos pecador, buscando la santidad, porque yo quiero ver a Dios y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces sí, soy pecador, lo confieso, y el más pecador quizás de esta sala, pero sigo buscando a Dios. Y en su misericordia, Él me sigue recibiendo. Y sé que yo vivo porque Jesús vive. Gloria a Dios.